Hola, buenas tardes. Soy Carla Segovia y hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante para toda la parte de la gestión de la seguridad alimentaria y es del programa Food Defense o Nueva Línea de Defensa para la Industria Alimentaria. Primero os voy a dar una breve introducción acerca del tema que vamos a tratar. Luego hablaremos un poco de los antecedentes de contaminación intencionada de los alimentos. Luego os hablaré sobre el desarrollo de lo que es el programa Food Defense. Y por último, contextualizaremos el concepto de Food Defense dentro de, o englobarlo dentro de lo que es la protección alimentaria. Esta clase magistral está relacionada con todos los máster que dictamos en este centro universitario que tratan sobre la gestión de la seguridad alimentaria. Bueno, para comenzar, quiero explicarles un poco de dónde surgió esta nueva idea del programa Food Defense. A raíz de los atentados terroristas ocurridos en Estados Unidos en el año 2011, se tomó conciencia de que se podían manipular los alimentos de forma deliberada utilizándolos como armas contra las personas. Y aunque el concepto de Food Defense ya existía en una menor medida, digámoslo así, ya que solo estaba enfocado a lo que es el control de las instalaciones de las industrias alimentarias, sí que existía un pequeño concepto que se denominaba las 3 L de la seguridad alimentaria, que es like it, ilumina la instalación, lock it, ciérrala, y limit access, limitar el acceso. Pero como veis, estos tres parámetros solo controlaban lo que era la instalación. Sin embargo, a raíz de los atentados terroristas, pues sí que se quisieron controlar otros aspectos dentro de este programa, que era también los procedimientos que se utilizaban en la industria alimentaria, las tecnologías y sobre todo el personal, que aquí efectivamente es donde hace más hincapié el programa de Food Defense. En cuanto a esto, la Food and Drug Administration, que es una de las organizaciones que promovió o creó el programa Food Defense, crea el acrónimo FIRST o empleados FIRST, el cual según sus siglas, lo que quiere decir es F de follow, que los empleados deben ser conscientes de la importancia de seguir el plan de la empresa, y de inspeccionar su puesto de trabajo y su entorno. R de recognize, que el empleado debe reconocer cualquier cosa que esté fuera de lo común o cualquier cambio en la maquinaria, accesos indebidos, etc. S de secure, que el empleado debe asegurar los ingredientes, suministros y productos ya elaborados para impedir el acceso no autorizado e impedir su manipulación, y T de tell, que ya una vez el empleado identifica algún comportamiento anómalo dentro de las instalaciones, pues debe comunicarlo inmediatamente. Dentro de las contaminaciones deliberadas de alimentos, en la historia ha habido unos cuantos casos que han sido realmente importantes y aquí se los expongo, algunos de ellos, para que os deis cuenta de la importancia o la relevancia que puede tener una contaminación intencionada de los alimentos. En el año 1984, una secta religiosa en Estados Unidos intoxicó con salmonela unas ensaladas y se vieron 751 personas afectadas, de las cuales 45 tuvieron que ser hospitalizadas. En 1996, un trabajador de un centro hospitalario en Texas contaminó pasteles con el microorganismo Shigella que había extraído del mismo laboratorio. Y aquí también se vieron afectados muchas personas. Luego, en el año 2002, en China, el propietario de un bar de comida rápida de la competencia utilizó matarratas para quitar clientela a su vecino. En el 2003, un empleado descontento de un supermercado contaminó con plaguicidas a base de nicotina carne picada, con 92 personas afectadas. Y por último, este incidente sí que tuvo bastante revuelo. En el año 2012 se encontraron 6 agujas en unos sándwiches servidos en la business class de Delta Airlines, en 4 vuelos que iban de Holanda a Estados Unidos. Y esto sí que tuvo bastante revuelo. De hecho, hay informes en YouTube y vídeos que nos muestran un poco como la historia de estas agujas en los sándwiches. Entonces, como ven, en
en realidad la contaminación deliberada de los alimentos es algo que es bastante fácil, pareciese bastante fácil. Entonces, en cuanto a esto, el secretario del Department of Health and Human Services de los Estados Unidos ha afirmado que no podía entender cómo los terroristas no habían atacado a la cadena alimentaria porque era relativamente fácil. Entonces, a raíz de todos estos sucesos de contaminación deliberada que han tenido impacto en la sociedad, pues se concluye que los programas clásicos que conocemos de seguridad alimentaria no son totalmente efectivos. Había una parte que nos estábamos dejando fuera y es precisamente esta protección contra la contaminación deliberada. Entonces surge la necesidad de desarrollar el programa Food Defense. Este programa ha sido desarrollado por el National Center for Food Protection and Defense, que está formado por los 3 organismos más importantes de regulación de alimentos de los Estados Unidos, que es la FDA, la USDA y el DHS. ¿Cuáles son los objetivos de este programa Food Defense? Pues fabricar productos en un entorno seguro, prevenir influencias negativas deliberadas del exterior, conseguir una capacidad de respuesta y conseguir una rápida recuperación de la confianza en la cadena alimentaria. ¿Cómo podríamos definir lo que es el concepto de Food Defense? Pues es precisamente eso, es la protección de los productos alimenticios contra el adulterado intencionado. Esto siempre es importante que relacionemos lo que es el concepto Food Defense con contaminación intencionada o deliberada por cualquier agente de contaminación de alimentos, biológicos, químicos, físicos o radioactivos. ¿De dónde pueden provenir estos ataques intencionados? Pueden provenir de amenazas internas o de amenazas externas. En cuanto a las amenazas internas, pueden ser empleados resentidos, personal de limpieza, contratista, empleados temporales. Y luego, en cuanto a las amenazas externas, pueden provenir de grupos organizados, grupos terroristas, de otros proveedores, personal externo de carga y descarga, visitantes o empresas de la competencia. ¿Cuáles serían los productos que se consideran quizá más susceptibles a este tipo de ataques intencionados? Por ejemplo, los productos fabricados y distribuidos a gran escala, ya que son un blanco bastante atractivo, porque si contamino un producto que sea fabricado a muy gran escala, pues son más las personas que se pueden ver afectadas, con lo cual la tasa de mortalidad o morbilidad es bastante alta, que es lo que les interesa a las personas que quieren realizar estos ataques intencionados. Luego también los productos altamente perecederos y sobre todo estos porque no permiten, o sea, el personal de la empresa no tiene una capacidad de respuesta rápida para que las autoridades puedan intervenir e identificar las causas. Luego, productos que requieren una etapa de mezclado. En la etapa de mezclado es un blanco fácil para que podamos agregar cualquier contaminante. Los productos con características sensoriales intensas, ya que estas características sensoriales precisamente van a enmascarar cualquier tipo de alteración. Luego, los productos envasados sin precinto. Es muy fácil tener un producto envasado, abrirlo si no tiene precinto, contaminarlo de la manera que sea, volverlo a cerrar y no se puede identificar que ese producto ha sido alterado. Luego, productos dirigidos a sectores sensibles de la población, como los alimentos infantiles, convalecientes, ancianos, también son blancos de este tipo de adulteraciones intencionadas, ya que requieren dosis menores para causar daños significativos en la población de destino. Y productos con muchos ingredientes. En estos productos resulta más difícil detectar el origen de una adulteración, ya que al existir un mayor número de variables, se requiere mayor tiempo de investigación para determinar las posibles causas. ¿Cuáles son los agentes potenciales de la contaminación intencionada? Pues igual, agentes químicos como los metales pesados, productos químicos industriales o toxinas, los agentes físicos como vidrio, metal u otros objetos, y los agentes biológicos como bacterias y virus. De hecho, estos son los más peligrosos y los casos que más se conocen son de contaminación con agentes biológicos. ¿Cuáles son los aspectos que generan que un agente sea
potencialmente peligroso o un blanco fácil para que los que quieren realizar estas contaminaciones deliberadas se decidan por utilizar este agente, pues que sea barato y fácil de producir, que sea altamente letal o infeccioso, que sea resistente a factores ambientales, que no haya un tratamiento eficaz disponible, que tenga una baja dosis infecciosa, que tenga una transmisión a través del aire, agua o alimentos y quizá también que se pueda transmitir de persona a persona, como es el caso de las bacterias y los virus. ¿Cuáles son los factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar un programa Food Defense? El programa Food Defense debe tener en cuenta como mínimo los siguientes factores. A nivel externo se debe tener en cuenta las materias primas, los empleados, los visitantes, los contratistas y los transportes. Y a nivel interno el perímetro de la planta, procesos y control de acceso. Como veis, el programa Food Defense lo que intenta es englobar todo lo que es la instalación más los empleados y intenta controlar esa posibilidad de contaminación intencionada en todas las áreas de la empresa. ¿Cómo está contextualizado el concepto de Food Defense dentro de lo que es la gestión de la seguridad alimentaria que conocemos hasta hoy? Pues como os había comentado antes, el concepto de seguridad alimentaria que conocíamos hasta la aparición del concepto Food Defense estaba solo enfocado a la gestión o el tratamiento de las contaminaciones no intencionadas o las contaminaciones accidentales. Con lo cual se quedaba un poco cojo, digámoslo así, el concepto de protección, porque había una parte que nos faltaba proteger. Entonces, el concepto de Food Defense entra dentro de este programa de gestión de la inocuidad, ya ahora controlando lo que es la contaminación intencionada y entre el concepto Food Safety o seguridad alimentaria, que es lo que conocemos hasta ahora, de contaminación no intencionada, el concepto Food Defense, que es el control de las contaminaciones intencionadas, y el concepto de calidad alimentaria. Los tres conceptos engloban lo que es una verdadera protección de la cadena alimentaria. ¿Cuáles son los elementos principales de la protección alimentaria? Pues primero prevenir, eso es lo más importante. Con cualquiera de estos programas de gestión lo que buscamos es prevenir. Prevenir, en el caso de Food Defense, una contaminación deliberada. Luego, lo segundo que buscamos con esto es poder tener una capacidad de intervención, que cuando ocurra estos casos de contaminación intencionada podamos intervenir a tiempo en nuestra cadena alimentaria para no causar daños mayores y por supuesto tener una capacidad rápida de respuesta ante este tipo de contaminaciones. ¿Cuáles serían las diferencias entre lo que es el concepto de Food Safety o seguridad alimentaria y Food Defense? Yo creo que ya queda bastante claro con lo que he comentado, principalmente que en el caso de seguridad alimentaria o Food Safety estamos hablando de una contaminación accidental o no intencionada. En el caso de Food Defense es intencionada. Luego tenemos también que la posibilidad de previsión en el caso de seguridad alimentaria pues es más previsible, precisamente para eso realizamos un análisis de peligro, para prevenir todas estas contaminaciones no intencionadas, y en el caso de Food Defense no es previsible porque es difícil quizá detectar de dónde va a venir la fuente de contaminación intencionada. Luego la posibilidad de evitar incidentes en el caso de seguridad alimentaria pues es bastante alta, precisamente a través de estos sistemas de gestión y de análisis de peligro. Y en el caso de Food Defense es baja, aunque podemos establecer planes que puedan intentar evitar o prevenir esa ocurrencia. Luego, la ocurrencia de los incidentes es bastante más frecuente en seguridad alimentaria. Las contaminaciones no intencionadas, pues aunque ocurren de manera accidental, pues son más frecuentes que estas que son intencionadas. Y luego los sistemas de prevención, en el caso de la seguridad alimentaria, se previenen, como ya os dije, a través del análisis de peligros y puntos críticos de control, y en el caso de Food Defense, a través del mismo programa Food Defense.
Por último, voy a concluir diciéndole tres conclusiones, comentándoles tres conclusiones muy sencillas acerca de esto. También quiero aclarar que esta es la primera de otras clases que daré. Esta primera clase acerca de Food Defense simplemente quería que entendieran el concepto de lo que son estos programas, qué es lo que queremos controlar a través de estos programas, cómo surgió un poco... ponerlos en antecedente de lo que es el programa Food Defense, y luego ya sí que explicaré cómo en otras posteriores clases magistrales sí que os explicaré cómo se gestiona realmente un programa de este tipo en una industria alimentaria. Entonces, las conclusiones de esta clase en particular, pues podemos decir que los sistemas de seguridad alimentaria se ven complementados con el desarrollo del programa Food Defense, que el programa Food Defense está sobre todo enfocado en la parte de prevención, prevenir estas contaminaciones intencionadas, y luego que los empleados, como os dije, son un punto clave dentro del programa Food Defense y son los primeros que deben establecer las bases para evitar estas contaminaciones intencionadas.